nosotros el ministro de Trabajo de la República Dominicana, don Eddie Olivares. Para mí es un placer tenerlo aquí. Gracias por venir junto a parte de su equipo de trabajo. Y entonces con el ministro de Trabajo no solamente vamos a hablar de trabajo, porque tiene una maestría en Derecho Constitucional y un compromiso con los derechos humanos fundamentales. Y fue juez de la Junta Central Electoral también. Y con muchas vicisitudes y situaciones que algún día el país va a saber. Y también, exactamente, y tiene un rol de arbitraje dentro del PRM. Ahora con todo este problema de las precandidaturas, que era el tema que estábamos tratando, con una encuesta rara que trajo Feli ahí. Sí. Muy rara porque tu candidato no está número uno. No, no tiene candidato. Es por eso, ¿eh? Pero vamos a Si el empezar. candidato del tuviera número uno, no dice que es rara. Yo digo, el que tenga la suya que la traiga, no hay problema. Eso sí es cierto, que es la única que hay. Yo voy a traer la mía mañana. Ministro, ayer lo vimos en la semanal con el presidente dando a conocer las estadísticas del mercado laboral en República Dominicana. ¿Usted después le puede resumir a la audiencia del Sol de la Tarde lo que pasó ayer en la semanal? Sí. Ayer el tema era el empleo. El empleo tiene diferentes vertientes y uno de los elementos más importantes en este tiempo del empleo es la formalidad. En el último estudio del Banco Central reflejó un salto importantísimo hacia la formalidad. El salto más largo que hemos tenido desde que el Banco Central, desde que se miden esos indicadores, de un 55.5 de informalidad, bajamos a un 53.4. De un 50, ahorita lo citábamos por el tema del de un 50 de un 55 a un 53.4. 1.6 se redujo. Uno dice, bueno, dos puntos. Cuando se trata de formalidad e informalidad, ese es un salto gigante porque el proceso es muy lento de reducir la informalidad y en consecuencia aumentar la formalidad. ¿Qué implica reducir la informalidad, ministro? Esa es la pregunta clave, porque a veces la gente escucha sobre indicadores, pero no sabe lo que eso implica. Y es sumamente importante, vital, para los trabajadores. A veces se cree que es solo para los trabajadores, pero es también para la empresa, para el empresario. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Si usted está en la formalidad, si usted es un trabajador formal, recibe, disfruta de los derechos sociales, el derecho a la seguridad social. Tiene la garantía de ley, ¿no? De ley. Tiene la cobertura, las prestaciones laborales. La prestación. Ese derecho no es solo para beneficio del trabajador, también beneficia a la familia. De ahí se deriva el seguro de salud, aunque aquí el 100% de los dominicanos tienen acceso a la salud por el subsidiado, a través del subsidiado, SENASA. Sin embargo, le garantiza algo que es importantísimo, sobre todo para los jóvenes, la pensión. Usted escucha pensión y piensa en una persona mayor de edad, pero aquí tiene una importancia capital para la pensión en el sector privado, porque usted hoy tiene 19 años, entra a trabajar. Si usted entró en un trabajo informal, probablemente va a permanecer en la informalidad muchísimo tiempo. Si usted entró a los 20 años a un trabajo formal, usted empieza a cotizar para su pensión y va a cumplir las cuotas de la pensión las todavía 300 cuotas. Estando en una edad productiva. Una edad productiva. En consecuencia, cada minuto que usted pierde en la informalidad
se lo cobra luego el tiempo para la pensión. Pero en el ejemplo que usted pone de cuando una gente ingresa al sector productivo a los 20 años, para tú pensionarte, tú tienes que tener 60 de edad y 30 de servicio o 35 de servicio, ¿no? No, 35. Sí, pero ya... Entonces al final me convendría empezar a trabajar a los 30 y no a los 20. No, porque estoy perdiendo 10 años de mi vida trabajando gratis. Técnicamente hablando correcto. Él te va a explicar ahora. Lo que pasa es que usted va a tener una pensión mayor. Ah, ok. Porque es un acumulativo. ¿no? O sea, que los que empezaron más temprano, pero fíjese, aunque trabajarían más tiempo, tendrían más dinero acumulado. Fíjese el detalle. Ministro, pero eso en teoría, porque por el tema del salario mínimo le tocaría prácticamente una miseria. Bueno, pero si el salario mínimo... Ella tiene razón, mejor cotizo más tarde, porque si va en función del salario mínimo, el salario mínimo se toma... Señores, es una cuenta individual. Pero además, señores, olviden también acuérdense lo siguiente, disculpa, ministro. Sí, señores, el empleador paga el 70% de tu pensión. Claro. O sea, el 70%, tú nada más aportas un 30%. Lo que es una de las grandes conquistas del trabajador. Lo paga el trabajador con su trabajo, pero tú tienes que estar dentro de las relaciones. Si no, tú no vas a pagar nada. No, el informal trabaja y no sería bueno que él termine de continuamos con el ministro. Yo quiero terminar esta parte y relacionarlo también con la propia reforma de la ley 8701 de seguridad social, del sistema de seguridad social. Pues se relacionan, se cruzan y entrecruzan. ¿Qué ocurre? Si ese joven es sumamente inteligente, maneja la tecnología, la informática. Monetiza o chipea. Y está jovencito y está produciendo mucho dinero. Capitaliza. Jovencito. Pero ese jovencito que está en la informalidad, al final no tiene una empresa porque es de toda manera su intelecto, son sus manos. Freelance. Las que están... Un trabajador por cuenta propia. Por cuenta propia. Trabajador independiente, por cuenta propia en este caso. Ese jovencito, cuando tú estás en la juventud, crees que nunca será viejo. Crees que la juventud es... Ya lo que uno dice, que yo estoy aquí con los tigres matando el tiempo. Y el tiempo mata a todo el mundo. En la juventud... Es al revés. Estoy aquí matando el tiempo con los tigres. En la juventud tú crees que puedes matar el tiempo. Como los artistas que se disfrutan su juventud y después no tienen ni uno en la vejez. Una pensión con los cuartos de me detuve aquí a matar el tiempo. Sí, di que estoy aquí matando el tiempo. Porque tú crees que la vida es eterna en la juventud. Entonces, ¿qué ocurre? Ese muchacho independiente está produciendo, está muy bien, pero si al tiempo de producir en ese momento de juventud, que el dinero te rinde, cuando uno se gradúa, cuando yo empecé el ejercicio, en esa etapa, en esa primera etapa, era una producción, dinero, era el mejor momento de mi vida económico. Y la vida y todo fabuloso. Pero después pasa el tiempo. Sí. Y tú no sabes si va a estar produciendo igual. Ahora, si ese muchacho se le abre la puerta del sistema de seguridad social, como hay que hacerlo. Falta ese régimen, se llama contributivo subsidiado. Ese todavía no está. Entonces, ese muchacho va a empezar se formaliza él. Es independiente, pero entra al sistema de la seguridad social, claro. Tiene la categoría de formal y entonces empieza a cotizar. Y si la cotización de él es una cotización significativa, así será también la pensión. Sí. Entonces, eso te refleja la importancia de la formalidad en ese sentido. Pero eso pasa para el delivery, que nosotros solicitamos la inclusión de las plataformas en el Código de Trabajo, pero podemos dejarlo para ahorita, sí, para el tema de la reforma. Ahora una pregunta para terminar esa parte. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted sale de su casa hacia su lugar de trabajo, en el horario de salir para su casa, usted saca el pie derecho de la puerta de la casa. ¡Pum! A partir de ese momento, se considera que usted está en el centro de trabajo. Y si usted sufre un accidente
cual que sea el accidente, usted está protegido. Si usted es formal, está protegido por el sistema de seguridad social y ese accidente lo va a asumir Idopril. Entonces, el empleador, que ahí se refleja la importancia de usted tener sus trabajadores formalizados, no va a tener que preocuparse por los gastos para la recuperación, ni el trabajador, porque va a seguir recibiendo su pago mientras esté incapacitado. Entonces, esa es la importancia de la formalidad. Cuando usted dice, bueno, la República Dominicana tiene un 53.4 de informalidad, que se redujo ahora, y estamos hablando de algo muy importante. Sí. Cuando eso ocurre, usted está diciendo que hay un 53% de los trabajadores que están en la informalidad y no reciben esos beneficios. Ministro, pero uno siente... Y de eso también hay una parte de esos informales que trabajan en empresas formales. Sí. Ministro, y empresas que te declaran una parte como formales y otra parte lo mantienen en la informalidad. Pero hay algo, ministro. Uno siente como que la formalización se le deja por completo a la DGI. Como que toda la responsabilidad de que una empresa debe formalizarse, como que el pueblo siente como que la DGI es el responsable absoluto de eso. Pero yo, en lo personal, yo siento y veo como que el Ministerio de Trabajo también tiene o debe tener cierta responsabilidad para la formalización. ¿Por qué? Que es una reflexión, a la vez también una pregunta. Porque muchos empleados informales que no están formalizados para TCS, pero sí para los derechos adquiridos. Y el Ministerio de Trabajo le brinda esos derechos y asistencia en cada uno de sus oficinas en las diferentes provincias. Sin embargo, entonces, lo atiende como formal para el tema de las prestaciones laborales, pero para otro fin entonces lo deja en el aire. ¿Por qué sucede así? No, lo que pasa es la formalidad le da al trabajo la categoría de trabajo decente. El trabajo decente es el que tiene un salario adecuado, protección del sistema de seguridad social, que es formal. Cobertura de riesgo, todo eso. Cobertura de riesgo, todo. Entonces, ese es el trabajo decente, el empleo decente. El objetivo es que los empleos sean decentes. Eso implica también la seguridad y la salud en el trabajo. Es decir, que en el entorno de trabajo ese trabajador no corra riesgo en su salud, que haya una escalera mal diseñada y que pueda caerse, entonces que no tenga la señalización adecuada ante la posibilidad de que se produzca cualquier accidente, un incendio, cualquier cosa, en una institución, una empresa que eso sea probable que ocurra. Todo eso tiene que ver con la seguridad y la salud. Pero, es un derecho fundamental. Pero los casos que le llegan, que no están formalizados, que no se atienden. Para caer ahí. Okay. La razón del derecho laboral y en consecuencia del Ministerio de Trabajo para propugnar por la formalidad y para desarrollar programas tendentes a la formalidad del trabajo es distinta a la de, usted señalaba, impuestos internos. Bueno, porque impuestos internos lo hace para cobrar. Nosotros lo hacemos para proteger al trabajador, que es nuestra misión. La misión de impuestos internos no tiene absolutamente nada que ver con el trabajador. No le importa cómo es el trabajador, qué ocurre. Lo que le importa es un número que se genera. Si el trabajo es informal, impuestos internos tiene la posibilidad efectiva de cobrarle los impuestos a esa empresa. Si la empresa es informal, no existe en el sistema. De modo que no tiene nada que ver, incide, pero no tiene que ver con el tema laboral. Por eso buscan la forma. Ahora nosotros sí. Y hemos trabajado... Ustedes le exigen, cuando llega un empleado, escúcheme, cuando llega un empleado que está en una empresa, pero que no está
formalizado porque no se les paga TCS, pero ustedes les reconocen derechos laborales, le dan una comunicación para que la lleve la empresa. ¿Ustedes luego le exigen a esa empresa o a ese negocio la formalización? La formalidad no solo se impone. Nosotros sí procuramos, el Ministerio de Trabajo procura, a través de la inspección, que todas las empresas cumplan con la formalidad a través de la planilla de los empleados. Claro está, eso implica tú tener un personal. Nosotros apenas en este momento tenemos 55 inspectores trabajando de una manera plena. Otros han envejecido, son inspectores de carrera. Otros han utilizado mecanismos, producto de la protección que le da la carrera, para tomar licencia y demás, cosas que nosotros estamos poniendo en orden, con carrera y sin carrera. Jonathan. En ese sentido, la inspección juega un papel muy importante, pero la formalidad también es un tema de tú concientizar a la gente. Eso que estamos haciendo ahora, que la gente comprenda en qué se beneficia. Cuando usted habla de la gente, ¿es el empleador o el trabajador? El trabajador y el empleador también. Entonces, al final la formalidad termina favoreciendo al empleador también, pero es un trabajo de nosotros, de alguna manera. Si una persona trabaja en un picapollo y el picapollo es informal, ¿cómo se formaliza el trabajador? O en una tienda de paca, o en una tienda china de la Duarte. Toda relación laboral da un contrato de hecho. De hecho, yo lo sé, pero yo que una cosa estoy hablando para que el empleador pague lo que sea. No, porque el contrato funciona escrito o no escrito. Es un acuerdo entre las partes. Es un contrato especial. Le voy a reformular la pregunta. Si un trabajador o trabajadora trabaja en una banca de lotería o trabaja en un picapollo chino, un salón de belleza, ¿quién paga el 70% de su seguridad o social? debe pagar la Aunque empresa, sea informal. el picapollo. Aunque sea informal. No, es que si informal no si paga. lo hace, deja de ser informal. Si es informal no Si, paga. si usted tiene... Lo que yo quiero lo que yo quiero decir, está escuchándonos ahora mismo un trabajador o trabajadora de una banca de lotería o de un carruaje o un delivery de un colmado. Y lo está escuchando usted, que es ministro de Trabajo, y dice, ok, escuché al ministro decir eso, yo me quiero formalizar, pero él trabaja en un carruaje. ¿Cómo lo hace? Es que el trabajador no se puede. Pero escucha. La formalidad nace en la propia empresa. Entonces, ahí hay un error. Cuando el empresario, el empleador inscribe en el sistema de seguridad social al trabajador, deja de ser informal. Entonces, o sea, tiene la opción de hacerlo o no. Pero a lo que José se refiere, ministro, es a que es solo el empleador que puede hacer ese proceso. No el empleado. Y el empleado debería tener derecho a querer formalizarse. Ministro, a lo que él se refiere es que el empleado, por ejemplo, puede tener la intención de querer aportar, pero como solo es el empleador que hace el proceso, se queda fuera. Vamos a ver. Mira cuál es la situación. Atención a los diputados, que hay un proyecto de interesante. La empresa debe aportar el 70% para el sistema de seguridad social. Si usted es un trabajador independiente, como decíamos ahorita, usted tiene que tener las puertas, que es lo que vamos a profundizar en la reforma de la seguridad social. Porque usted es un trabajador. Por ejemplo, en una casa de familia, ese es un buen punto. La trabajadora del hogar, ¿es una trabajadora o no es una trabajadora? Es una trabajadora. Espérate, tengo un rato aquí. Entonces, León, si es una trabajadora, tiene derecho a la formalidad. Tiene derecho. Entonces, usted la inscribe en el sistema de seguridad social. ¿Una familia es una empresa o es una...? No. ¿Qué es? No, lo que pasa es que la familia no es una empresa, pero la familia necesita que los dos recursos humanos principales de la empresa estén disponibles para ir al mercado de trabajo. Si son profesionales, ellos contratan a la empleada para poder ir a emplearse. Yo me refiero, ¿qué es la familia? Yo me refiero al margen
de que sean empleados, sean empresarios, porque en la familia es una unidad social. Los cabezas pueden ser empleados, militares, Sí, todo. empleados públicos, profesionales. Y hacen un cálculo racional y dicen, yo prefiero contratar un servicio del hogar para que lo doble. Ahora, al margen de eso, para seguir en lo de la formalidad, ese núcleo, que es la familia, decide inscribir a su trabajadora en el sistema de seguridad social. Está formalizado. De hecho, en los trabajadores del hogar hay una formalización en este momento de aproximadamente un 12% de las trabajadoras del hogar están formalizadas. Bueno, mire, entonces, ¿qué ocurre? Si la muchacha, la trabajadora del hogar, sufre un accidente en el trabajo, como puede ocurrir, o lo sufre camino al trabajo. SENASA se encarga. SENASA no, porque SENASA lo que te da es la cobertura de salud. Ah, ok. SENASA te atiende. Riesgo laboral. Ahora bien, si usted sale del trabajo, sufre un accidente, ¿quién le va a pagar mientras esté? Ay, Dios mío, porque hay que buscar otra que la sustituya. Ahora, si usted es formal, si usted inscribió a su trabajador en el sistema de seguridad social, usted no tiene que preocuparse por eso. Usted se preocupará quizá para llamarla, para preguntarle cómo sigue, cómo ha seguido todo, porque IDOPRIL, que es la institución del sistema, se encarga de cubrir todo, de pagarle su salario igualito hasta que retorne al trabajo. Vamos a hacer. Ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Don Eddie Olivares. Esa parte te la dejo a ti. Diablo, lo Paquillate. Esa parte te la dejo a ti. El Copardón es la representación de los patrones en el comité de salarios. El CONET está bien constituido. Ahora tenemos también una expresión joven del CONET, hace mucho, pero está cada vez más activa, la ANGE. Los comerciantes de todo el país están muy bien organizados y son muy dinámicos. Cada vez que hay un problema de una licitación pública, por ejemplo, aparecen varias asociaciones de suplidores, de empresas. Pero eso está clarísimo. El sector productivo, los empresarios están muy bien organizados. Pero tiene cada vez menos peso en la sociedad dominicana la organización de los trabajadores. Y sus representantes son octogenarios, los que tenemos, y hay pocas voces jóvenes, hay pocos... ¿Cuál es tu pregunta? Ay, padre amado. Aquí va a haber Jode. Claro, pues tú te pones a joder. Está bueno que te pase. Un maldito discurso aquí de que uno está opinándole al ministro y él tiene media hora y no Ay, papá. Mira, Coge yo ahí. debería ponerme de parte de ella. ¿Cómo que tú no deberías? Tú tienes que ponerte del parte del que Dios tenga la mío. razón. Está bien. No, Dale, no, hermano. Padre amado. Y voy a la pregunta, don Eddie Olivares, le puse don ahora. Qué venenosa esta tipa, ¿eh? ¿Qué está pasando Te respondo al aire. con la organización de los trabajadores en el país y si eso tiene algún nivel de incidencia en las calidades y en las condiciones de ingresos y condiciones laborales de los trabajadores del país? Sí. Hay muchos sindicatos. Próximamente, por cierto, estamos automatizando el ministerio. Lo estamos colocando en el siglo XXI, lo que tiene que ver con tecnología, automatización e inteligencia artificial, que es alguna de las cosas vamos a usar. Están en eso. Estamos caminando hacia allá. En ese sentido, ¿cuál es la situación de los sindicatos hoy? Igual que en otros países, no son los sindicatos de los años, no es un movimiento de trabajadores como en los años todavía 80, 70. Ahora se entregan en los brazos del partido de gobierno que va a ganar. Ha cambiado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque el propio mercado laboral de hoy es muy diferente al de ayer, por ese lado. El Estado
en términos de justicia social, también se han producido cambios importantes. La democracia hoy en nuestro país es una democracia bastante consolidada, un referente en América. Don Fafa, en una etapa de su vida política, escuchaba y fue a Costa Rica, a la Catalina Santa Bárbara de Heredia, me imagino, con el propósito de ser parte del debate por la democracia y lo que se enseñaba ahí, donde el propio profesor Bosch... La escuela de Pepe Figueres. Fue un maestro ahí, donde participó Peña Gómez, Doña Milagro, Don Fafa creo que tuvo algún momento que pudo haber ido, y todos pasaron por ahí. El sindicalismo era una de las principales fuerzas en la lucha por la democracia y la libertad y contra los asesinatos, la tortura, el exilio, el destierro, que prevaleció fundamentalmente hasta el año 1978 en la República Dominicana. Tenemos ya todas esas conquistas y ahora en este momento hemos llegado de alguna manera a sentir, a disfrutar un tanto del estado de bienestar que caracterizó a la socialdemocracia, sobre todo en Europa. Hoy nosotros tenemos subsidios sociales, bonos, como le dice aquí, supérate, etcétera. Pero también tenemos, además de esos subsidios, tenemos también lugares para las madres dejar a sus hijos desde la mañana. O sea, que tú un estado de bienestar. O sea, que tú un estado de bienestar, ministro. No, el estado de bienestar es una institución dentro de un sistema político democrático social, y forma parte del Estado social y democrático de que derecho. Eso sí nosotros en la Constitución lo definimos. Es una parte fundamental y la Constitución lo plantea. Pero hemos avanzado hacia un Estado en el que de alguna manera... No hay que hacer tantos reclamos, usted quiere decir. Que hemos llegado al nivel de disfrutar de eso. Aquí tenemos autobuses escolares. Sí, tú te vas a los Estados Unidos y vas a encontrar autobuses amarillos, altos. Aquí hay autobuses nuevos, nuevos, de ahora. 2025. Hay unos quedados en Santiago por falta de batería, pero está el proceso. Y varios pintados como nuevos también. Puede haber Pero ese no es el tema. Ese no es el tema. Mira, lo importante, ¿hay o no hay? Sí, claro, yo estoy diciendo que hay. Casi 1000. Entonces, cada vez son más. ¿Había antes o no había? ¿Transporte había? No. No, así no, como el trae no. Estudiantil no, gratis. No. Como el trae, no. Me hicieron una pregunta y yo respondí. Lo que hacía el gobierno era que le regalaba guagua. Sí, pero la respuesta es sincera. El TRAE comenzó en el 2017 en la gestión de Andrés Navarro. No, eso no con es el verdad. piloto. No, eso Bueno, no pero es yo lo verdad. puedo demostrar. Demuestra. Se lo puedo demostrar. Grimer tiene la palabra. No, para yo terminar. Señores, nos quedan 15 minutos. Permítame esta pregunta. Para yo terminar. No, maestro, que si usted lo dejamos. No, déjalo que termine. Nos da una conferencia aquí. ¿Qué ocurre? Es que tiene material para darle. ¿Qué ocurre, Grimer? Sí, Mira, yo lo conozco. esto que se ha construido en la República Dominicana, perfeccionable, por supuesto, cada vez hay que mejorarlo. Pero esto que se ha construido tampoco estamos diciendo que fue el PRM, que fue el gobierno de La pregunta yo le tengo conecta con lo que usted está diciendo. Pero Oiga, claro que termine. Además, yo tengo que complementarme que mi pregunta va dirigida a yo no lo porque hay tantos casos. diciendo como dirigente de un partido. Ni yo lo estoy problema interpretando es así ese tampoco. aquí. Mira que lo que pasa. Mira lo que pasa. Yo estoy hablando es de la situación del país, no de partido político. Porque eso se construye en el tiempo y participan generaciones para lograr lo que nosotros tenemos. Claro. Un crecimiento de más de 50 años sostenido. Ahí han estado todos los gobiernos.
Entonces, pero yo te digo, hoy este país es el referente democrático en la región. Yo creo que sí. Hoy tenemos un país que en lo que tiene que ver con lo laboral es el referente mundial del tripartismo. El modelo éxito mundial. Oye, el ministro de Trabajo es miembro del Consejo de Administración de la OIT. Yo le tengo una pregunta que va con eso. Oiga, representamos va con eso, va con eso. Pero ya para terminar, Eddie, pero para terminar, ministro, los únicos que no nos damos cuenta de lo que tenemos somos nosotros. Algunos Este es ministro. un país que hace una semana, 10 días, vio cómo se reunieron sus líderes, el presidente, los expresidentes. Hoy en los Estados Unidos, la pregunta, José, ministro. Hoy en los Estados Unidos no existe la posibilidad de que Trump se reúna ni siquiera con los expresidentes republicanos. No existe. Déme la pregunta Hoy ahora. en España no existe la más mínima posibilidad de que eso ocurra. En América Central, en América Latina, en pocos países podría eso ocurrir. Casi en ninguno. Aquí en la República Dominicana. Nosotros no está la no. Porque nosotros tenemos un liderazgo político consciente. Lo que pasa es que lo que contribuimos a que la gente no entienda lo que tenemos, somos nosotros mismos los que la próxima vez, ministro, mire lo que vamos a hacer la próxima vez, ministro. Hacemos el juego. Escúcheme, hombre. Le hacemos el juego al ataque de sectores de la sociedad, que ese ataque nació con el partido moderno, el partido del 1813 en Inglaterra. Entonces, ese ataque de lo que eran de las facciones contra los que decidieron convertirse en partido, y ese ataque de esos sectores antipartidos. Yo le tengo una propuesta. Entonces, eso, pero escúcheme, eso ministro, esa es una de las razones por las que en este momento mucha gente no reconoce o no quiere reconocer la situación de oasis de la democracia que es la República Dominicana en este momento en el mundo. Escuche esto, ministro. Yo le proponía a José que la próxima vez que lo entrevistamos, nosotros vamos a ir para aquel lado. Hombre, aproveche el tiempo. Tenemos nos quedan usted va a hablar solo aquí. No, Oiga. No lo ofenda tampoco. Dale. Esto entre él y yo. Si fuera Lionel, tú no le dices eso, lo ¿verdad? ofenda. No te permitimos que lo ofenda. Oiga, ministro. Él no es amigo mío, pero no dejo que lo ofenda. ¿Cómo fue, ministro, que usted logró? Porque para mí es un logro increíble. ¿Cómo es que en el sector turismo ustedes anuncian aumentos salariales sin haberse producido un movimiento que sepamos de exigencia de aumento salarial y sin que se opongan los empresarios del turismo? ¿Cómo fue que usted logró eso? Porque para mí es una noticia extraordinaria, extraordinaria para mí esa noticia. Fue bueno. Esa es una pregunta muy importante. Ahí está, él estaba forzando. El profesor. No, lo que pasa es que don Eddie es un tigre, lo anestesió. Dale. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Mire lo que pasa. La verdad es que los aumentos salariales... Vamos a ser cortos con la respuesta, porque para que ellos pregunten también. Es verdad. Vamos arriba. Y falta mi hermano Emilio. Que yo me quedo tranquilo. Bueno, si no deja a Emilio hablar, se le va un lío. Mira lo que pasa, para resumirle eso, Greimer. Es verdad, la gente dice, ¿cómo es posible? Cuando el aumento fue del 20% para las empresas no sectorizadas, que fue el primer caso, nos preguntaron, los empresarios nos preguntaron, ¿de dónde ustedes sacan un 20% en un momento en el que la inflación está controlada en un 3.5 en ese momento, 3.6, y la inflación acumulada era de apenas 6.4? ¿Y cómo ustedes, después de haber aumentado un 19 en el 23, ahora vienen con un 20? Además, eso no lo vamos a poder resistir y todas esas cosas. Hay una deuda con el salario. Nosotros sencillamente estamos procurando que se pague la deuda con el salario y los indicadores están ahí. Ahora,
cómo ha cambiado el salario, cómo ha mejorado, va a estar ahí en los indicadores internacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Ese era en el 20. Fue una batalla hasta el último día. Ahora, los empresarios fueron, el presidente fue al ministerio, parado aquí, nosotros aquí, los sindicalistas de ese lado y los empresarios fueron y se pararon. Ese es el tripartismo, ese es el éxito. Luego vino, el presidente entonces anuncia la zona franca, el aumento de zona franca. Pero que la zona franca, la situación, y ahora con los aranceles de Trump, la situación, todas estas cosas, ¿cómo nos ponen aumento de un 25%? Conversamos con ellos, eso es un proceso de conversación especial. Pero al final terminamos con ellos sentados ahí. En este de los hoteles, 30%. Cuando fueron y nos sentamos, eso era una cosa terrible y no podemos, la situación, todo. Bueno, al final lo comprendieron y don Papo, don Juan Bancalari, estaba sentado ahí y los demás empresarios de Azonadores. Sentado ahí, ese es el compromiso con el país. Ese es un liderazgo empresarial nuevo, más comprometido. Y ese liderazgo, a propósito de lo que Jonathan preguntaba, sindical, que es un liderazgo maduro, es un liderazgo consciente de que las reivindicaciones también se logran sentado en la mesa, conversando. Este hombre viene a dar cátedra. Pero después yo le voy a contar. Consciente y acomodado también. Este hombre, Eddie Olivares, dentro de su parsimonia y tranquilidad, da cátedra. Mira, Fon Bernal decía que Balaguer se comió un tiburón y no eructaba. Y después Danilo. Y guardando la distancia, porque Balaguer, que fue un perseguidor atroz, dirigió crímenes intelectualmente, masacró juventud en esos terribles 12 años de la República del Miedo que encabezó, guardó la distancia con Eddie porque Eddie es un hombre demócrata, un hombre parsimonioso. Por Eddie es un hombre, amigo mío, hermano mío, que se juntan tres grandes ciclones que han azotado el país. San Zenón, David y George se juntan y él sale del edificio y los cines ¡win, win! Sonando. Y él llega, perdón. Lo que pasa es que Emilio fuera del aire no nos insulta porque estamos hablando. Perdón. Jonathan. Y los cines ¡fui! Y la matan y él llega a su destino. No me busquen la lengua. Se avecina una convención dentro de un año y medio en el PRM. Hay 8 precandidatos. Eso está claro. En esa misma silla, le pregunté al consultor jurídico Antoniano Peralta, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. El hoy en día PRM es el otrora PRD. Lo que pasó con Jacobo y Peña Gómez, lo que pasó con Hipólito Mejía de Cans, lo que pasó con Miguel Vargas y Hipólito Mejía. Se va a repetir esa situación y tú sigues siendo un vicepresidente objetivo y sobre todo parsimonioso ante cualquier situación adversa que se presente en una convención del PRM. ¡Buena por Emilio! ¡Buena por Emilio! Brillante. Vamos a ver. Hay que decir que Emilio tiene un origen igual que yo, socialdemócrata y discípulo del doctor Peña Gómez. Me instruyó a nivel de doctrina. Sí, pero yo él se capitalizó. Bueno, pero hace mucho. Pero él sigue siendo un socialdemócrata, sigue siendo un devorador de libros, con una gran formación intelectual, y yo le quiero responder a él. Miren, el PRM está consciente de la importancia de celebrar unas primarias sin ningún tipo de conflictos que puedan poner en riesgo la unidad del partido. La mejor forma de tú garantizar que no haya ningún tipo de fractura en un partido es eligiendo los candidatos de una manera democrática. Antes, nosotros lo vamos a hacer en unas primarias reales.
probablemente el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. ¿Cuántos miembros van a votar? No lo hagan así. Pero nosotros venimos con una tradición. En las elecciones pasadas, recuérdense, Sí. que el compañero Luis Abinader mantuvo una posición muy firme y un grupo que estuvimos en eso acompañándolo firme para que se celebraran primarias. Habían gente que Cerrada, ¿verdad? Cerrada. decían, bueno, la cerrada es muy democrática. Sí. Ahora, la que no es democrática es la que te señalan el candidato. Entonces, en el PRM se eligió democráticamente. Hay otros partidos que encabezan la oposición que se eligió sencillamente se eligió por aclamación. Entonces, mira lo que pasa, aquí no fue por aclamación. Luis dijo, no, yo voy a primaria. Se hizo la primaria y fueron y votaron en unas primarias organizadas, dirigidas por la Junta Central Electoral, un tercero imparcial. 1.200.000 casi fueron y votaron. En el PRM se van a hacer primarias y el candidato o candidata va a ser quien gane. Y esa primaria va a estar fiscalizada por la Junta Central Electoral, como manda la ley. Y no vamos a tener ningún inconveniente, porque en una democracia, si usted pierde, perdió. Bien. Y en ese sentido, yo, Emilio, no tengo duda. Para mí, el partido está por encima de todo. Y en ese sentido, mi compromiso fundamental es con el partido. Fafa y Feli, y además, terminamos. aquí ya comprendieron mucha gente que la unidad es victoria, la división es derrota. Y en ese sentido, en el PRM todo el mundo está claro. Fafa. Mira, dos cosas. No quedó claro el destino del trabajador informal. La manera en que se logre oficializar su protección. Una asociación de trabajadora doméstica, que es un potencial que está ahí, no tiene perspectiva de que sea legalizada. El desafío que ustedes tienen es de verdad resolver la protección del trabajador no regular. El 53% es no regular. ¿Y cuál es la protección? Es un desafío que tú no has dejado claro aquí, que yo te lo dejo para que usted lo resuelva. El otro es sobre el problema de la unidad. En el PRD hay 8 candidatos. PRM. Hasta ahora en el PRM, 8 candidatos. Cada uno promocionando su interés y organizándose y votando a su amigo. No es verdad que eso lo resuelve una primaria. Porque la atomización que representa la competencia tiene una debilidad. Solo si ustedes son capaces de elaborar un proyecto, el PRM se compromete para el futuro, dijeron ustedes, para el 26 o el 36, con perdón. Solo si ustedes comprometen un proyecto que diga, este es el destino del partido, terminar modificando esto. Y si los 8 lo apoyan, entonces su competencia no tiene riesgo. Pero sin una plataforma, la unidad no la resuelve la formalidad que tú dices. Bueno, no hay quien evite la atomización. El PRD tiene ese riesgo. O organiza el esquema que todos deben aprobarse, o se enfrenta al hecho de que va a tener el mismo destino del PRD y del PLD. Qué valiente. Perdón. Es que ya nos queda un minuto de. Nos queda un minuto. Para responder. Yo también tengo preguntas. Sí, yo también tengo preguntas para Eddie. No, se la vamos a hacer en el aire y él nos manda la respuesta por WhatsApp y nosotros lo decimos. A mí me puede responder 10 segundos. No, pero podemos tomar prestado 10 minutos, no hay problema. Sí, hombre. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a Eddie. una pausa. Está bien. Está la de Fafa, ¿verdad? Sí, Yo tengo te que quiero responderla. preguntar sobre los 120 muertos en intercambio de disparos, porque tú también eres experto en derecho constitucional y derecho humano. Y yo del plan de regularización, Y tú del plan de que él dijo que sí, regularización Homero dijo que especial. no. ¿Y tú? Ese no me De va a tomar otros temas tiempo. de la pensión. entonces, Incluso no podemos ir. No podemos ir con mi pregunta a la pausa para ver más cosas. Vamos a la pausa y vamos con 10 minutos más con Eddie Olivares. De Mayo, estamos conversando con el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, y extendimos 10 minutos más
la entrevista por un paquete de preguntas que se iban a quedar. La primera es la de Fafa, que tiene que ver con el proceso interno del PRM. Después yo preguntaba, no tiene que ver con trabajo, ni la de Fafa ni la mía. Yo sé que tú tienes una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, y me preocupa el promedio de 120 dominicanos muertos por intercambio de disparos. No por la muerte y los intercambios nada más, sino porque no se investigan. Se meten en una gaveta y se entierra la gente y pasa la página. Y está el tema de Feli y está el tema de Cristal también. Adelante, ministro, con la de Fafa. La informalidad es un problema grave en América Latina. Se trabaja para ello. Nosotros, don Fafa, acabamos de reducirla en un 2.2% en este primer trimestre del año. Pero sigue siendo mayoría. Sí, sigue siendo Pero es mayoría. que va a seguir siéndolo. La meta de nosotros en los próximos 2 años es llegar al 50%. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos avanzando. Tenemos planes. Después vamos a hacer un programa para hablar sobre eso, pero vamos avanzando. En América Latina, probablemente en este trimestre, nosotros somos el país que dimos el salto más largo en esa materia. Porque estamos trabajando. Aquí, ¿cuántas veces ustedes han hecho un programa hablando de informalidad o formalidad laboral? ¿Cuántas veces alguien ha hablado? A cada rato. Aquí estamos en un proceso de concientizar a la gente sobre eso, a los empresarios, concientizar al trabajador, de eso se trata. Es un proceso y nosotros vamos a avanzar, seguimos avanzando y cada día avanzamos más y tenemos programas sobre eso que después vamos a hablar. En lo otro, lo del Con partido, tengo que hacerlo ahora cortito, tengo que hacerlo breve para poder... En lo del partido... En lo del partido es Fafa, pero lo aniquiló. En lo del partido es normal que un partido en el poder es un partido que ganó con un 57.4%. Es un partido que está liderado por un presidente que la noche de la victoria le dijo al país: esta es la última vez que participo como candidato a presidente o vicepresidente de la República. A partir de mañana inicio el proceso de preparación de un proyecto para hacer una reforma que impida que ningún otro presidente pueda mantenerse en el poder más allá de los 2 mandatos establecidos en la Constitución. Ese presidente, don Fafa, eso era inimaginable. Pero que estaba prohibido. En este momento, está prohibido. En este momento, eso no ha ocurrido en América Latina ni en el mundo que alguien. Pero que era innecesario porque ya estaba prohibido. En la noche de la victoria. Entonces, muchísima gente le dijo, se precipitó. José fue así. Se precipitó. Sí, yo considero. No debió decir eso. ¿Sabe qué hubiera pasado en este país por primera vez en muchos años? Que hoy, a final del mes de mayo, hoy, aquí todo el mundo habla, en el PLD se habla de primaria. Sí. Primaria no. De elegir el candidato fuera del plazo de la ley. Claro. Sí. Y un tribunal acaba de decirle, no, usted no lo puede hacer. Y es verdad, no lo deben hacer. Claro. No se debe hacer. Por el otro lado, está Fuerza del Pueblo. Pero además yo no lo volvería a hacer porque lo hicieron con Elisa candidato. Ahora, de 8 candidatos. Ahora, pero ¿y qué 8? Que no hay unidad. Pero es un partido en el poder con un presidente que no es candidato. La pregunta que en este momento, ¿sabe cuál sería una preocupación? Vamos a ver. Si estuviera aspirando el presidente de la República a reelegirse. Equivocaste. Y hubiera 10. Sin propuesta. Lo que hacen esos 8. Pero vamos ahora, don Fafa. Vamos ahora, don Fafa. Vamos ahora. Eso es democracia. Entonces, eso es normal. Las aspiraciones son normales. Ahora usted debe hacerla dentro de los plazos establecidos en la ley y respetando esos plazos de ley. Ahora, que sean 8, no importa. Aquí lo que pueden ser 20. Sin bandera, no importa, pueden ser 20. Porque ese concepto programático que usted y yo tenemos sobre los partidos, que creemos que debe haber programa, usted y yo soy un discípulo suyo en eso. Yo creo en eso también.
El partido programático. Sin ese programa no hay unidad. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí va a haber competencia y lo va a decidir el universo de los PRMistas en una primaria. Ahora, si no usted habrá resultado unitario sin la propuesta inicial, que se comprometan todos con que... La propuesta es un programa que podemos hacer todo. El partido ahora, tiene que hacer puede ser ahora. Puede ser ahora. Puede ser ahora. No hay programa. No hay problema. Ahora, el PRM es un partido que está consciente su liderazgo. El presidente, el principal líder en este momento del partido, está consciente de la importancia de preservar la unidad. Es un árbitro imparcial. No va a apoyar absolutamente a ningún candidato. No va a dar una señal de apoyo a nadie. Y por lo tanto tenemos ese árbitro. El otro, que es el que va a organizar el proceso, es la Junta Central Electoral. Y el que ganó la primaria, ganó. El que perdió, perdió. Pero usted está y entonces con se Carolina sienta Mejía. en la mesa de la negociación. Sí. Yo no he escuchado. ¿Eh? No he escuchado. Yo estoy diciendo lo que he dicho toda mi vida. No, yo digo que aquí, usted está en esta comprometido mesa, con Carolina Mejía. en esta cabina y en toda parte. Yo Yo puedo estar coincidiendo coincidiendo con cualquiera. ¿Usted no? Ahora, los otros coinciden conmigo, porque lo que yo estoy planteando es lo que he planteado siempre. Okay. Entonces, ¿qué ocurre? A la democracia no se le puede temer. La democracia hay que hacerla más fuerte todavía para que venza el concepto caudillista que hemos tenido siempre. Es con votos que hay que ganar. Bien. Aquí, Ministro, aquí, los intercambios aquí de hay disparos que en escuela votar. de Félix. Esa es la garantía. Mira, Usted está óyeme, compro... permítanme una sola Vamos a ver. cosa. Fafa, rápido, por Una favor. sola Sí, cosa. sí, sí. Abinader ganó ofreciendo refundar el Estado y no haya permitido la vida. Y yo te digo, sin tener una propuesta de que este partido está comprometido a una transformación, la atomización de 8 candidatos sin un compromiso no lleva más que a la anarquía. Piensen lo que te estoy diciendo. Mire, hace falta don una Fafa, propuesta ahora don Fafa, a la que se comprometan Don todos. Fafa, usted es el maestro de nosotros. El partido programático debe prevalecer. Yo lo he hablado muchísimo. El partido programático es importantísimo. Nosotros hemos presentado programas en cada elección. Hay que volver a hacerlo ahora. Y es verdad, es importantísimo para la unidad, importantísimo también para conducirte hacia donde tú quieres ir, en la gobernación del Estado, al llegar al poder. Pero estamos en otro tiempo. Entonces, en un tiempo es importantísimo el partido programático, pero el partido programático no se ha concretizado de una manera plena nunca. Ahora, hay que tener un programa y yo apoyo y tenemos que presentar los programas. Ahora bien, a propósito de programa, ¿qué ocurre? El PRM No, está ¿qué comprometido con los ocurre? derechos fundamentales y ¿Qué- hay 120 qué muertos ocurre? en el intercambio de ¿Qué ocurre? disparos al año. Mujica, yo vi un trabajo, un documental, José, que tiene que verlo, que lo presentaron casi acabando de salir en el Congreso Americano de los Sindicatos de América, que se celebró aquí en Punta Cana. La República Dominicana está de moda. Todos los grandes Sí, cónclaves se República celebran Dominicana aquí. es viral. Y en octubre tenemos la reunión americana de la OIT aquí en Punta Cana. Estamos ya organizándola. Ahora, mira lo que pasa. Mojica, en ese documental que presentaron en este cónclave, me impactó. En un momento, ahí pasaron varios momentos importantes de él. Y a él le preguntaron sobre Obama. Dijo, Obama me parece un tipo interesante, muy inteligente, con buena intención, pero él es mejor político que presidente. Porque el problema es que los presidentes hacen lo que pueden hacer. Y en Estados Unidos un presidente no puede hacer lo que él quiera. Si no es Trump. Entonces, Si no es él Trump, tiene, ni Trump puede. no, Trump hace ni lo que Trump. quiera. Trump te anuncia Sí. cosas y después los pesos y contrapesos Lo ajustan, lo ¿no? llevan a la racionalidad. Tú ahí puedes decir lo que tú quieras y después te va a encontrar
con la muralla del peso y contrapeso que es clave en Hasta esa ahora democracia. no está haciendo A lo que propósito quiera. de No eso, está haciendo. Le están tumbando muchas cosas al tribunal. Tengo la pregunta Oye, de los intercambios de disparos y los después Félix. republicanos han planteado, Ministro, nos quedan los 5 republicanos minutos. han planteado eliminar la Secretaría de Educación en Estados Unidos y lo frenan cada vez que quieren. Desde Reagan, desde Bush, ¿Qué es eso? y lo frenan. Entonces, ¿por qué? Porque ahí funciona el sistema de pesos y contrapesos, Check and balance. que es lo que ha mantenido esa democracia. Entonces, no puede hacer lo que quiera. Aquí tampoco se puede hacer lo que quiera. Y en este tiempo es peor. Pero sin horizonte no hay salida. Porque aquí te incide. No, estoy totalmente de acuerdo. Hagamos la Pero es plataforma. otro mundo. Este es el tiempo de Bukele, que te construye una cárcel en El Salvador y muchísima gente lo toma como un referente. Pero este es un tiempo también de gente como Luis, que te gobierna sin abusar del poder, sin Pero generar sin ese cumplir tipo su de promesa. incertidumbre. Promete y no cumple. Entonces, Ministro, pero es este mundo. Ministro, Vamos vamos de a este cumplir lado. todos los objetivos. del Vamos de gobierno. este lado. ¿Qué usted No, un opina? hombre racional. ¿Qué usted opina de los 120 intercambios de disparos al año y ninguno se investiga en República Dominicana? ¿Y cómo se armoniza eso con el artículo 37 Pero de tú la te refieres a Constitución? intercambio entre personas con la policía o Todos los intercambios, el Ministerio Público debe investigar. Incluyendo Para los tres de la complementar- DNCD a mano del para DICRIN. complementar tu pregunta, En el ahora 12 de mismo, Jaina. Bueno, acaban de mandar una nota de prensa informando que hubo un intercambio de disparo en Cancino y que una de las personas quedó herida. Los vecinos fueron a llevarlo al hospital, pero como se dieron cuenta que murió, lo dejaron en el medio de la calle. Para que usted tenga un contexto de lo que José quiere saber. 120 al año. Mira, la respuesta que yo le daba a don Fafa no era don Fafa sobre Bukele. Sí, sobre Bukele. Era una respuesta Sí, porque adelantada. la gente cree que lo de Bukele fue una respuesta, es una maravilla de la fue humanidad, de una la ingeniería respuesta, política. fue una respuesta adelantada a su pregunta. Vamos a ver. Estamos en un tiempo complejo. Nosotros no notamos la complejidad aquí porque nosotros estamos dentro de ese tiempo de incertidumbre complejo, en una especie de oasis de democracia. Digo, y así lo ven desde los otros países. Entonces, los intercambios de disparos son una vieja aberración que afecta los derechos humanos. Desde que usted nació, Pero se discute en el PRM. pero no justificando. Pero se ve Para que justificándolo no porque se digo es viejo, es nuevo, es ahora que está pasando. no es de ahora. Porque en el pasado pasó, no se puede hacer nada, ahora sí se puede resolver. En los gobiernos del PLD de 16 años nunca hubo intercambio de disparos. Sí. Nunca Claro hubo. que sí. Igual, claro que sí. No, pero usted no vio eso. La diferencia es que ahora pasan y no saben No, hacer la nada. diferencia es que ahora no es del No, que PLD. ahora se puede que resolver. ahora no es en el PLD. En el pasado no se puede Ahora, hacer nada, ya vamos a pasó. ver, Ahora vamos lo pueden resolver. a hacer lo siguiente. Borra los 16 años. Se borran, pero hay que cumplir Echa para ahora. atrás, borra todo lo bueno que hizo el PLD. Y di que No hizo tenemos nada. país, no tenemos país. No. No tenemos país. Bueno, tendríamos un país en el que existiría lo que se había hecho. Ministro, Y lo ¿cómo que se hizo armonizar? Nada, ¿Cómo antes de eso nada. armonizar? Borra entonces Ministro, lo de, Esto era un país con dos palos Luis iluminados antes de ministro, borra lo de Balaguer. ¿Cómo encuadramos los intercambios? Sigue borrando y llega y borra a Nicolás de Obando. No, lo que podemos borrar son los 8 años de los 80 del PRD. No. La década de economía lo que perdida, pasa que es no hicieron nada. No, lo que pasa es que y también la de Hipólito, que no hicieron nada también. Lo que pasa es que ustedes gobernaron 16 años. Y llevaron el PIB de 45 mil millones de dólares a $1 billón de dólares. Y perdieron la memoria de esos 16 años para lo que le conviene. Ministro, y la ¿cómo conservan armonizamos para lo que le Constitución conviene. con los intercambios de disparos en un gobierno que se define como Partido Revolucionario Moderno? ¿Dónde cabe en el estatuto del PRM No, tenemos que los superar. intercambios de Tenemos disparos? que superarlo. No es que no se produzcan, es que no se investigan. Tenemos que superarlo. Pero ya van Al margen 5 de años. que la sociedad, en ese sentido, es una sociedad maleada, de un que no tiempo. sabe lo que son No es sus solo derechos. maleada. Esta parte usted la conoce mejor Vamos a que ver. yo, que ha investigado más que yo en esa materia. Y además que es un hombre
muy inteligente y que le sirve esa inteligencia al país. Vamos a ver. Mire, es un tiempo de violencia en el mundo. Es el tiempo de la violencia. En ese tiempo de la violencia, todo lo que implica soluciones en ese mismo camino, en ese sentido, soluciones explosivas, todo lo que implica eso recibe también el aplauso de muchísima gente y recibe el cuestionamiento de gentes racionales, que es el caso suyo. No, y además que tenemos una constitución que tenemos que respetarla. Que es el caso suyo. Y recibe el de alguna gente que reaccionan sobre la base de sus intereses políticos partidarios. Se da todo. Lo que es por razones políticas, digo, puse la mano para allá, pero no era el propósito. El subconsciente lo traicionó. No, es normal, la mano izquierda la puse para allá. Pero la verdad es que ese es un mal que tenemos que superar. La pregunta de Félix sobre ese la regulación del ese es un mal terrible. Sí, finalmente. Esa pregunta. Pero puntualmente, ministro. Que ayer en la semana el presidente insistió ya, con el concepto el presidente de le respondió. Pero la pregunta puntual, porque hay un chivecito. Vamos a ver. El ministro, de una forma responsable, dijo, mira, el tema haitiano tenemos que abordarlo y hay que hacer algún tipo de plan de regularización. Pero a los 5 minutos, Mero dijo que no había plan y que el gobierno no tiene plan. ¿Cuál de los dos dijo la verdad o cuál dijo mentira? Vamos a ver. Mira, en ese momento planteamos la importancia. Lo que pasa es que el concepto regularización ya ha sido asumido en el país como un concepto unisentido. Solamente a eso se refiere para mucha gente. Ya tú no lo puedes usar para ninguna otra, no lo uses en ninguna frase, no lo uses en ninguna frase, porque es exclusivo para eso. Entonces, hay que tratar de que en el diccionario de la Real Academia se establezca que es exclusivo. ¿De qué? Entonces, mira lo que pasa. Ese es un tema que el presidente ha anunciado que se va a discutir en el CES, Consejo Económico y Social, y que mi amigo, el presidente Leonel Fernández, fue de lo que planteó que se conozca en el Consejo Económico y Social. Bien. En ese sentido, ya ¿y van a hacer lo que diga el Consejo Económico y Social? Ya el presidente, después de la reunión... Van a hacer lo que diga después de la reunión con el presidente. Es que el Consejo es la unidad de todos los sectores. De todos la los vieja sectores. orden. Ahí tendremos a todos los sectores reunidos para plantear soluciones. Muchísimas gracias por esos 10 minutos. Se sintió ofendido con Homero. No, falta un minuto. Se sintió ofendido con Homero. A mí no me ofende. No se ofendió. Oye esta respuesta. A mí no me ofende nada. En política, para mí nada es personal. No tengo enemigos. Genial esa respuesta. No soy extremista absolutamente en nada. De modo que eso no... Eso no tiene importancia para mí. Las horas pico, ¿cuándo es que las vamos a romper? En el siglo XXI seguimos teniendo horario de 8 a 5. Ya estamos trabajando. Ahora empieza el tapón infernal. Hemos sostenido ya reuniones con los gremios empresariales. Vamos a profundizar en ese sentido. Y son temas que hay que consensuarlo. Eso sí hay que consensuarlo. Bien. Breve, nos queda un minuto. Ministro, ¿es cierto que las autoridades dominicanas han tenido algún tipo de conversación o reunión con autoridades haitianas para tratar el tema migratorio y la mano de obra? Nos escribe alguien por aquí, por eso le hacemos la pregunta. Yo le voy a preguntar a alguien que sabe más que yo sobre eso, a usted misma. No, ¿Es cierto que no. Emilio, por eso le yo no lo sé. Si yo lo supiera, se lo asegurara y no le preguntara. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Bueno, Eddie, profundidad y jocosidad. Aprendí eso de Alvarito Albero, el maestro de maestros. Tienes que comprometerte a venir aquí
de una manera responsable. Y no le voy a preguntar al ministro, sino al hombre que tuvo 2 tanques de gas de 125 libras debajo de los pantalones. ¿Qué pasó en el 2012? ¿Qué te hicieron en el 2012 en la Junta Central Electoral? Que el país tiene que saberlo. Punto. Nos vemos mañana.